Buenas tardes a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar hablando acerca de un tema que ya hemos escuchado en muchas ocasiones, pero es importante entender en realidad el tema en una manera completa. Incluso hay muchas diferentes cosas que se puede hablar acerca de los ancianos, y eso es lo que vamos a estar tocando hoy en esta tarde. Y aún creo que en todo lo que podemos aprender sobre la obra de los ancianos, ni aún un libro va a poder cubrir todo lo que se debe de cubrir acerca del tema. Y lo que quiero hablar hoy en esta tarde creo que es algo bien importante, y eso es que necesitamos que ser considerados con los ancianos. Tomar en realidad consideración lo que ellos hacen por la iglesia y en realidad demostrar eso hacia ellos. Demostrar consideración por lo que ellos hacen. Y entender en realidad lo que llegan a hacer es para el beneficio nuestro. Y siempre hemos mirado una y otra vez que el plan de Dios es de que haya varones calificados gobernando o supervisando sobre una iglesia local. Ese viene siendo el plan de Dios. Eso era lo que Él tuvo en mente desde que se llegó a establecer la iglesia y aún antes de eso. Miramos esto en Tito capítulo 1 y el verso 5. ¿Verdad? Por esta causa, Pablo dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad. Lo que logramos entender es de que este llega a ser el plan divino de Dios, ancianos gobernando sobre cada iglesia local. Y lo que llegamos a mirar a través del Nuevo Testamento en Filipenses 1:1, una iglesia llegando a ejecutar este plan divino de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Una iglesia demostrando el ejemplo, ejecutando el plan divino de Dios con respecto a la organización. Entonces, cuando logramos entender eso, es un poco más fácil entender entonces si hay hombres, varones, que están calificados para servir en esta capacidad, supervisando sobre el rebaño de Dios en una iglesia local. Entonces logramos entender de que hay una relación especial o una relación muy cercana o directa entre los ancianos y la iglesia o la membresía. Eso es lo que logramos a mirar. Una relación cercana. La vida de los ancianos está directamente ligada con la iglesia y la iglesia está directamente ligada con los ancianos. Siendo que los ancianos y la iglesia están ligados, tenemos que entender algo aquí. ¿Okay? Pero quiero que miramos primeramente, hay otros textos que nos ayudan a entender que hay una relación muy cercana entre los ancianos y la iglesia o el resto de la membresía. En 1 Pedro 5, 2 y el 3 dice, apacenten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por fuerza, sino de buena voluntad según Dios. Da a entender que hay un amor entre los ancianos y la iglesia, una relación muy cercana, íntima entre los ancianos y la iglesia. Y luego el verso 13, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo. No van a ser en una manera dictadores o no los van a maltratar, sino van a cuidar de ellos con amor. ¿Verdad? Eso es lo que sucede, una relación cercana. Pero lo que necesitamos que entender, si hay esta relación cercana, la vida de los ancianos y la vida de la iglesia están ligados el uno con el otro, y necesitamos que comprender para mantener esta relación cercana. Hay algunas cosas que la membresía necesita que comprender de la vida de los ancianos y demostrar consideración hacia ellos, siendo que la atención de los ancianos no está solamente en un solo lugar. Y ahorita voy a explicar lo que quiero decir con esto.
Y por eso la membresía, la iglesia tiene que ser considerados con sus líderes espirituales. La primera cosa que quiero que hablamos es de que la atención de los ancianos, como dije, está dividido en diferentes lugares. Obviamente la primera cosa es de que la atención de los ancianos es directamente con la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene que ser considerados por la obra y la relación que los mismos ancianos tienen con la misma iglesia. En Hechos capítulo 20 y el verso 28 dice la palabra de Dios: tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor. Entonces, lo que logramos entender es que la vida espiritual de los ancianos está directamente ligada con la iglesia a la cual ellos están supervisando. Y me decirles que yo puedo tomar todo, yo no sé, 3/4 del año hablando acerca de qué tan importante es eso y qué es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Obviamente no voy a hacer eso hoy en esta noche. Pero lo que logramos a mirar, que cuando miramos que la vida espiritual de los ancianos está ligada con la iglesia, para poder lograr hacer y obrar correctamente, para poder llevar a cabo, ejecutar bien esa obra, los ancianos, primeramente, ¿saben qué? No tienen que preocuparse primeramente por la iglesia. ¿Okay? Lo que quiero decir es que ellos tienen que cuidarse a sí mismos de su propia vida espiritual. Si notan el orden que se está mencionando aquí en el texto, no dice que cuiden primeramente del rebaño. Eso sería bien ilógico. Sí, cuídense a sí mismos primero y luego después cuiden al rebaño. Ese es el orden. Y ambas cosas son importantes. Porque si no se cuida a sí mismo, va a ser imposible que llegue a cuidar al rebaño. Es por eso que se dice primero. Pero quiero que miramos algunos aspectos de lo que dice Hechos capítulo 20 y el verso 28 acerca de esta idea de que el anciano, su vida espiritual, él lo tiene que cuidar por sí mismo antes de que llegue a gobernar sobre la iglesia del Señor. Antes que él pueda llegar a cuidar de la iglesia. Miramos, la primera cosa es de que los ancianos tienen que asegurar su propia salvación. No podemos ayudar a alguien más si yo necesito ayuda. Si mi salvación está en riesgo. Para poder los ancianos cuidar del rebaño, ellos tienen que asegurar su propia salvación. Y miramos, en 2 de Pedro capítulo 3 y el verso 14, y eso es hablando de cada cristiano en general. No solamente de los ancianos como los diáconos, como el evangelista, como cualquier otro miembro dentro de la iglesia local, tiene que cumplir con lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 14. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo venga, todos vamos a ser juzgados, no solamente los ancianos. No solamente los diáconos, ni tampoco el evangelista. Todos vamos a ser juzgados. Y miramos lo que dice, por tanto, oh amados, estando en espera de esas cosas, de que Cristo va a venir por segunda vez, todo va a llegar a terminarse y va a venir un juicio después de eso. Dice, procuren con empeño ser hallados en paz por Él. Y dice, sin mancha e irreprensibles. Algo que está relacionado con lo que había predicado el hermano Gerardo hoy por la mañana, cerca de la santidad. Cada cristiano tiene que trabajar en eso, incluso los ancianos tienen que asegurar su propia salvación. Eso me recuerda lo que dijo Pablo a Timoteo, exhortándole, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo puede alguien ayudar a otra persona cuando tú necesitas ayuda? Son enseñanzas que Jesús mismo también había enseñado. En relación de tener cuidado de sí mismo también, los ancianos, no solamente porque llegaron a ser ancianos, no quiere decir que
tienen que dejar de estudiar. Ellos también tienen que seguir estudiando, tienen que cuidar de su estudio personal. Y ellos no pueden descuidar esto. Ellos no pueden descuidar su estudio personal, ni tienen que seguir mejorando incluso en su habilidad de dar estudios y de presentar la palabra de Dios claramente. Eso nunca dejará de cesar. Recordamos lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3 y verso 2. Al iniciar el texto dice, es necesario. No hay ninguna manera de malinterpretar eso. Tienen que tener ese requisito al ser seleccionado o establecido y luego mantenerlo a través de su vida como anciano. Uno de los requisitos es que tiene que ser apto para enseñar el anciano. En Tito 1 y el verso 9 dice que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. La vida personal, el estudio personal del anciano es bien importante, porque en las manos de ellos se encarga ¿qué? La iglesia, las almas de la iglesia. Para asegurar esas almas, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Estudiar, alimentar el rebaño con la verdad de Dios. Hay muchos errores que se predican desde los púlpitos de iglesias. Y no estoy hablando de grupos sectarios, porque eso es obvio. Pero dentro de iglesias del Señor, púlpitos que se están ocupando donde falsas enseñanzas se están enseñando. Es importante que los ancianos dediquen tiempo a su estudio personal, que en realidad entiendan esa verdad, que la comprendan, que la puedan enseñar a la misma iglesia. Eso es bien importante, no se puede descuidar en ninguna manera. La tercera cosa de tener cuidado de sí mismos es de su propio ejemplo. ¿Qué ejemplo están dejando al rebaño? El rebaño lo seguimos, pero ¿qué ejemplo están dejando? Porque dentro de 1 Timoteo capítulo 5 y el verso 17 habla y menciona acerca de aquellos que gobiernan bien, dando a entender que hay algunos que no gobiernan bien la iglesia, no cuidaron bien de su ejemplo, quizás se descuidaron en su estudio personal o en su ejemplo, en su propia salvación. Pero en 1 Pedro 5:3 dice que como ejemplos para el rebaño, ¿qué ejemplos están dejando al resto del rebaño? Y miramos también la segunda cosa del verso 28, que tengan cuidado por todo el rebaño. Y lo que necesitamos que entender acerca de eso, antes de que puedan cuidar a otros, tienen que cuidarse a sí mismos y ahora ya pueden lograr cuidar a otras personas. Y con solamente leer este texto, creo que podemos lograr entender la importancia de esto. Dice en el verso 17 de Hebreos 13, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hay una versión que dice, porque ellos se privan del sueño para velar por vuestras almas. Esto implica que la parte de la vida de ellos debe estar dedicado a la iglesia. Del beneficio de la iglesia, para servir a la iglesia supervisando sobre ella. ¿Verdad? Pero para nosotros, y esto lleva mucho, puedo hablar mucho acerca de eso, pero eso es bien importante de comprender, que ellos en ocasiones se van a llegar a preocupar tanto por la iglesia y nosotros no tenemos que hacerlo más difícil. No tenemos que hacerlo más difícil. Ya tienen mucho en su plato, como se dice. Pero ahorita vamos a mirar más acerca de eso. La vida de los ancianos está ligada con la iglesia. Cualquier decisión o cualquier acción que toman llegará a afectar a la iglesia positivamente o negativamente.
de los ancianos. Y ahora, ellos, porque cargan un peso grande sobre sus hombros, lo cual muchos nunca llegarán a cargar. Muchos no van a llegar a ser ancianos. Algunos sí, pero no todos. Y muchos no van a llegar a comprender todo el peso que está sobre ellos, porque no todos van a llegar a ser ancianos. O quizás muchos ni aún están dispuestos a cargar el peso que ellos cargan. Debemos entonces ser bien considerados por la gran obra que se les ha encargado a ellos. Todo eso tiene que cuidarse en relación con la vida espiritual de ellos, que está ligada con la iglesia. Necesita tiempo para cada una de esas cosas que hemos mirado. Ahora, la segunda cosa, porque dije que la vida de los ancianos, la atención de ellos no está solamente dentro de la iglesia. Y si pensamos eso, estamos equivocados. Porque los ancianos necesitamos que comprender que los ancianos también son esposos. La iglesia tiene que ser considerada porque los ancianos también llegan a ser esposos o son esposos. Tienen su esposa también como otros que están casados. Y los que están casados saben que lo que implica esto. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3 y el verso 2, otra vez mencionando acerca de los requisitos, logramos mirar que dentro de uno de los requisitos encontramos que el anciano tiene que ser marido de una mujer. ¿Okay? Tiene que ser marido de una mujer. Así como cualquier esposo tiene que cuidar de su relación con su esposa, ¿saben qué? Que también los ancianos tienen que cuidar de su relación con su esposa también. Ser esposo, ¿qué es lo que implica? Implica responsabilidades que tienen que cumplirse con su esposa, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no sabe que hay responsabilidades que tenemos que cumplir con nuestra pareja? Sí lo hay. Sí lo hay. Como esposo, miramos que el esposo en relación con su esposa, pues en relación con eso tiene que cuidar de la relación física con su esposa. En Hebreos capítulo 13 y el verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Es el deber del esposo como también de la esposa de proteger su propio matrimonio. No más porque estos varones que llegaron a ser capacitados o llegaron a tomar este oficio, que trabajaron en su vida para lograr hacer estos líderes espirituales, no más porque ahora son ancianos, no implica que dejan de ser esposos. Aún tienen que cumplir con su responsabilidad con su esposa, asegurando y protegiendo su propio matrimonio, dándole la atención necesaria que se debe de dar. Esposos que no hacen eso ponen en gran riesgo su propia relación con su esposa y abren una grande puerta que entre Satanás ahí. Es la responsabilidad, es el deber del esposo de cuidar y proteger su matrimonio de las fornicaciones. Que el esposo cumpla con su esposa sus deberes conyugales y viceversa. Sí debe de ser. 1 Pedro capítulo 3 y el verso 7 habla acerca del trato que debe de existir dentro del esposo y la esposa, y dándole honor a la mujer como vaso más frágil y sabiendo que ella también llega a recibir las mismas cosas que nosotros. El trato debe ser uno que considera a la mujer como ese vaso más frágil.
cualquier esposo que llega a descuidar esto, hablamos mucho acerca de eso en los estudios de los matrimonios, los que estuvieron ahí. ¿Qué tan importante es de cuidar de su matrimonio? Había predicado el domingo pasado que 50% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Saben por qué? Porque el esposo o la esposa descuidaron de su matrimonio. Eso es lo que sucede. ¿Saben qué? Que los cristianos no son exceptos, no vamos a ser excluidos de esto, porque sucede dentro de la misma hermandad. Matrimonios que son cristianos, donde son cristianos ambos, también se llegan a divorciar, porque descuidaron de su matrimonio. El anciano tiene que cuidar de su matrimonio. Él es esposo. Tiene que cuidar de esa relación física, pero también tiene que cuidar de esa relación emocional que también está ligada con su esposa. En Génesis capítulo 2 y el verso 24, muchas ocasiones utilizamos esto para hablar de esa unión física que llega a existir, pero déjenme decirles, hermanos, que eso no es la única cosa que encontramos aquí. Debe de haber una unión emocional con la pareja. Con la pareja, muchos limitan esta unión al acto sexual, sin embargo también incluye la unión emocional que debe de existir entre la pareja, entre el matrimonio. El esposo no llega a unirse, si el esposo no llega a unirse emocionalmente con su esposa, abre una puerta grande también para la posibilidad de un divorcio, para la posibilidad de los adulterios o los pleitos dentro del mismo matrimonio. Muchos matrimonios dicen la razón por qué fracasó el matrimonio es porque no hubo comunicación entre el esposo y la esposa. No hubo una conexión emocional entre ellos. Y creo que la segunda cosa era el dinero. Siempre por el dinero. Hermanos, estar unido con nuestra esposa emocionalmente es una expresión del amor que se nos manda a nosotros como esposos de hacer con nuestra pareja. Es una expresión de ese amor. Es lo que dice, eso es lo que da a entender Efesios 5:28 y adelante, de amar a nuestra pareja. Muchas veces como que no hay esa conexión emocional con ellos, porque la idea que se ha presentado especialmente dentro de la cultura hispana es de que el esposo trabaja y provee y ya es todo. Y no hay nada de conexión, no hay nada de comunicación entre la esposa y el esposo. Y nunca se miran. Muchas veces, porque el esposo constantemente está trabajando. Eso, no, en realidad no están unidos emocionalmente. Y como dije, se abre la gran posibilidad del divorcio y los adulterios dentro del matrimonio. Porque se descuida esta parte como esposo. La otra parte también es su liderazgo. En Génesis capítulo 3 y el verso 16, lo que logramos a mirar es que en la mente de Dios, en el plan de Dios, ¿por qué es que Dios llegó a crear al hombre primero antes que la mujer? Porque desde el principio Dios tenía en mente que el hombre iba a tomar el liderazgo dentro del matrimonio y la mujer le toca a ella sujetarse a su esposo. Ese es el plan divino de Dios y eso no se puede alterar ni cambiar. Y cuando la mujer llega a tomar ese lugar de liderazgo dentro del matrimonio, pues llega a suceder lo que pasó con Adán y Eva. Adán cedió el lugar y Eva pecó y ambos llegaron a pecar después. Eso es lo que pasa cuando una mujer toma el liderazgo. ¿Saben por qué? Porque no es el plan divino de Dios. El plan divino de Dios, desde que el hombre toma el liderazgo, siempre estaba esto en el mente
de Dios, que el hombre toma liderazgo en la familia, como también dentro de la iglesia. Y miramos en 1 Timoteo 3, otro de los requisitos de los ancianos es de que gobierne bien su casa, que dentro de su casa incluye ¿a quién? A su esposa. De tal manera, este gobierno que se debe de expresar dentro del esposo es de que él ahora también es responsable no solamente de sí mismo, sino que también es responsable de la vida de su esposa, de guiarlos al cielo. Un esposo que no llega a hacer eso está fracasando como un esposo, de guiar a su familia al cielo. Y el esposo tiene que cuidar de su gobierno, asegurando que él está dirigiendo a su hogar al lugar correcto. ¿Saben qué? Que cada una de estas cosas toma tiempo. Toma tiempo. La iglesia tiene que ser considerado con los ancianos, siendo que ellos son esposos, lo cual también tienen que cuidar de sus responsabilidades que tienen con su esposa. Si los ancianos descuidan de su relación que tienen con su esposa, muy fácilmente la esposa puede llegar a guardar rencor contra la misma iglesia. ¿Por qué estás pasando mucho tiempo allá con la iglesia o con los hermanos? ¿Por qué nunca tomas tiempo conmigo? ¿Sí notan lo que sucede? El descuido de la relación matrimonial se abre la puerta al diablo para que siembre semillas en ese mismo matrimonio. Por eso necesitamos que entender y ser considerados con nuestros pastores. Y la tercera cosa que quiero hablar es de que la iglesia tiene que ser considerada con los ancianos también, porque ellos también llegan a ser o son padres. Son padres también. 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 4 dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Uno de los requisitos para el ancianato es de que tengan hijos. Con tener hijos también implica una grande responsabilidad. Como padres, ¿quién no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Ya? Nadie va a decir, pues yo no. No, todos estamos trabajando, luchando para que nuestros hijos tengan lo mejor, ¿verdad? Todos queremos eso. En Proverbios 22 y el verso 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Es en este tiempo, en esta vida, en esa parte de la vida de nuestros hijos, donde el padre llega a contribuir a la instrucción de sus hijos. La idea de la instrucción aquí, según el hebreo, es de dedicar tiempo a la orientación del niño, o dirigir los pasos de él, dedicar el tiempo de dirigir los pasos de él, o encaminarlo. Y decirles que esta verdad no está ligada con ser un cristiano. Esta verdad, este principio es un principio general. Este principio es un principio general, el cual se aplica en todos los aspectos de la vida. Pero como padres cristianos, ahorita vamos a ver también, necesitamos que hacer lo que debemos hacer de guiarlos a la obediencia a Dios. Que ese mismo principio se aplica hoy en día en la vida, en la sociedad. Si hay una sociedad buena es porque los padres están aplicando este principio. Pero si hay una sociedad o partes dentro de las mismas ciudades que hay mucha violencia y hay muchos robos, lo que sea, falta de respeto a la autoridad, es porque no se está aplicando ese principio general. Lo miramos en la sociedad hoy en día.
la época, dice Matthew Henry en cuanto a este mismo texto, dice, la época de la niñez y de la juventud es la época de la instrucción en el camino que se ha de seguir en la vida. Sea cual sea el camino, es el tiempo de instruir y enseñar. Dice Donald Hunt en su comentario sobre Proverbios, dice, tal instrucción requiere muchas cosas: conocimiento, sabiduría, tiempo, paciencia, determinación y amor durante este tiempo de la instrucción. Es muy cierto. Todo eso toma tiempo. En cuanto a nosotros como cristianos, es nuestra responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, según lo que dice Efesios 6:4. Como padres cristianos, es nuestra responsabilidad de instruirlos en el camino de Dios para que no se aparten tampoco de ello. Prepararlos todo lo que podamos en nuestra posibilidad para que ellos lleguen a ser no solamente obedientes a nosotros, sino también obedientes a Dios, lo cual es dos cosas diferentes. Pero también como padres, nuestra responsabilidad es de disciplinar cuando sea necesario, de corregir cuando sea necesario. En Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hablando de la disciplina que en ocasiones Dios nos da a nosotros. Conectándolo con la disciplina de un Padre terrenal. Eso es parte de la responsabilidad de nuestros padres, de siendo padres. Cuando nuestros hijos comienzan a tropezar o tomar un camino, una dirección incorrecta, los disciplinamos, viene la vara y lo corregimos y lo encaminamos otra vez más al lugar correcto. La iglesia tiene que ser considerados con los ancianos, siendo que también tienen que tomar el tiempo de estar presentes en las vidas de sus hijos. Yo he conocido muchos padres cristianos, muchos padres que son predicadores incluso, que se enfocaron tanto en la obra que descuidaron esta relación y sus hijos ni aún están cerca de llegar a ser cristianos o están completamente entregados al mundo. ¿Saben por qué? Porque sus padres, aunque fueron cristianos, sus padres nunca estuvieron en sus vidas. Ese es un problema. Esa es una realidad. La instrucción general, la instrucción espiritual y la disciplina no se podrá lograr si el padre no está presente en la vida de sus hijos. Simplemente eso. Ya para finalizar, hermanos, ¿por qué hablar acerca de esto? ¿Por qué tenemos que hablar acerca de esto? Para mantener una buena relación, una buena armonía entre nuestros ancianos, nuestros pastores y la membresía, tenemos que ser considerados con ellos. Porque ellos no solamente son ancianos, no solamente son el presbiterio de esta iglesia local. Ellos también son mucho más que eso. Y están tratando de balancear muchas cosas de su vida. La iglesia y todo lo que gira alrededor de la iglesia, que en sí ya es mucho. Tienen que balancear ser el esposo en la vida matrimonial. Tienen que balancear ser padre también. Y no solamente eso, es algo que no hablé, pero es algo que todos debemos entender y saber, que también tienen que balancear la evangelización. Tienen que seguir predicando la palabra de Dios, como cualquier otro cristiano. Los ancianos tienen que balancear todas esas cosas sin descuidar a ninguna de ellas. A dedicar más tiempo a la iglesia, o a dedicar más tiempo a ser un esposo, o dedicar más tiempo a ser un padre, o dedicar más tiempo a la evangelización personal, llevará al anciano al fracaso en las demás cosas.
Todas estas cosas tienen que estar perfectamente balanceadas en su vida para poder tener éxito en todas estas áreas. Si se mueve un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, todo se va a desbaratar. Nunca debemos, entonces, nosotros, y ojalá que nunca salga estas cosas de nuestra boca, nunca debemos decir, pues nadie les dijo que sean ancianos. Nunca debemos decir nada de esas cosas, o cosas semejantes, porque ellos desearon la responsabilidad para glorificar a Dios, sabiendo que iban a tener que balancear estas cosas en su vida. Y para el bienestar de nosotros, la iglesia, ellos los hicieron porque nos aman a nosotros. Necesitamos que comprender eso, ser comprensivos con ellos. Y sabiendo todo esto, entonces nosotros tenemos que seamos nosotros considerados con nuestros ancianos, porque por medio de nuestra sujeción y obediencia, por medio de nuestra sujeción y obediencia, y nosotros no hacer su obra difícil, donde llegan a descuidar una de estas 4 áreas. No debemos de hacerlo más difícil de lo que es. Demostremos nuestra sujeción y obediencia a ellos cuando ellos toman decisiones. Apartémonos de la mundanalidad, apartémonos de los pecados, apartémonos de las divisiones, de actitudes carnales, para no hacer la obra de ellos más difícil. Para que ellos lo hagan con alegría y no quejándose, como dice Hebreos 13:17. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Tomarás en consideración a los ancianos? Es algo que necesitamos que meditar como iglesia. Vamos a estar de pie para entonar este himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado. Si hay alguien que no ha venido a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y quiere tomar esa decisión hoy, en esta tarde, le invitamos que lo haga. Sujétate al pastor de pastores, quien es Cristo, y Él te dará agua viva por una eternidad, si lo deseas. Vamos a estar de pie para entonar este himno de invitación. Gracias por su atención.